Buenas noches, queridos estudiantes de la materia de Mecánica Racional y Física 2. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el movimiento armónico simple, el sistema masa-resorte. Vamos a ver cómo es el comportamiento de los resortes y el sistema masa en el sistema paralelo y en el sistema, paralelo y en el sistema en serie. ¿Correcto? Entonces nos acercamos acá vemos nosotros, movimiento armónico simple, sistema masa-resorte. Resortes en serie. ¿Qué quiere decir un resorte en serie? Cuando los resortes están colocados en esta posición. Resorte, 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 en una sola línea. Cada resorte tiene su constante elástica, K1, K2, K3, K sub n. Producto de la acción de esta masa, este sistema se elonga, se estira, ¿correcto? Se deforma, generándose un desplazamiento 1 para el resorte 1, un desplazamiento 2 para el resorte 2, un desplazamiento 3 para el resorte 3 y así sucesivamente. El sistema total entonces va a generar un desplazamiento X total, que no es más que la suma de los desplazamientos de cada uno de los resortes. Por consiguiente, X total va a ser igual a X1 más X2 más X3 más X sub n si hubieran otros resortes, ¿correcto? Por la ley de Hooke tenemos nosotros que la fuerza es igual a K por X. K es la constante elástica del resorte y X es el desplazamiento. Despejando el desplazamiento del resorte o la deformación del resorte va a ser la fuerza partida de la constante elástica. Pero sabemos nosotros que las fuerzas, al estar actuando en serie, las fuerzas son iguales. F1 es igual a F2, es igual a F3, es igual a una fuerza total. Entonces, tenemos que la fuerza total partida entre K sub E, entre la KE, que es la constante elástica equivalente del resorte, que equivale al desplazamiento total, correcto, así como está aquí, desplazamiento de fuerza sobre KE, que entonces va a ser la fuerza total partida entre KE, va a ser igual a F1 partido entre K1, F1 partido entre K1, F2 partido entre K2, F3 partido entre K3, Fn partido entre K sub n, ¿correcto? Como las fuerzas son iguales, como dijimos, planteamos acá, por consiguiente, factorizamos nosotros, reemplazamos F1, F2, F3, F sub n por Ft y factoricemos Ft. Ft se va con Ft y ¿qué queda? Que 1 sobre la constante elástica del resorte equivalente va a ser igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 más 1 sobre K sub n. Va a ser igual al recíproco, ¿correcto? Eso sería en un sistema de resortes en serie. Por consiguiente, el K equivalente a un sistema de resortes en serie va a ser igual, el equivalente al sistema va a ser igual a 1 sobre K1, 1 sobre K2 más 1 sobre K sub n, ¿cierto? Ahora vamos a ver los resortes en paralelo. Tenemos nosotros un sistema en paralelo, los resortes tal como está mostrando aquí están en paralelo, K1, K2, K3, K sub n, y un sistema masa que está oscilando en función a las características del resorte. Por consiguiente vamos a tener un X sub 1, un X sub 2, un X sub 3. Son las elongaciones o los desplazamientos que sufre el resorte por efecto de este movimiento armónico simple. Entonces acá va a ser un X sub total. Pero vemos nosotros que la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas que actúan en los resortes. Va a ser F1 más F2 más F3 más F sub n. ¿Correcto? Por consiguiente, el F total va a ser K equivalente por X. F1 va a ser K1 por X1, F2 va a ser K2 por X2, F3 K3 por X3 y así sucesivamente. Por otro lado, los desplazamientos son iguales. X1 igual a X2 igual que a X3 al estar en paralelo. Por consiguiente, los desplazamientos son iguales. Reemplazando los desplazamientos, K equivalente por X va a ser igual a K1 por X, K2 por X, K3 por X, K sub n por X. Factorizamos X, las X se van con X, ¿qué queda? Que el K equivalente de un sistema de masa resorte en paralelo no es más que la suma de las constantes elásticas de los resortes, K1, K2, K3, K sub n, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos un sistema resorte masa resorte, este sistema resorte masa resorte corresponde a un sistema en paralelo.
donde el K equivalente va a ser K1 más K2. Y por los principios del movimiento armónico simple, el periodo de oscilación del movimiento armónico simple en sistema masa-resorte viene dado por 2pi raíz cuadrada de la masa partida entre la constante elástica del resorte. Y la frecuencia de oscilación va a ser igual a 1 sobre el periodo. Teniendo el periodo podemos calcular la frecuencia de oscilación. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda en dar una vuelta completa, en oscilar una vuelta completa. ¿Y qué es la frecuencia? El número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿correcto? Donde la constante elástica del resorte está dada en newton sobre metro y la masa está dada en kilogramos. Entonces, nosotros podemos hablar de sistemas mixtos, sistemas masa-resortes en paralelo y sistemas de masas-resortes en serie, para resolver, lógicamente, los ejercicios que tienen que ver con la ingeniería. Estamos hablando de movimientos armónicos simples, donde el sistema entra en movimiento y no lo para. No hay ni una fuerza retardadora que haga que pare el sistema. ¿Cierto? Entonces, en la próxima clase subsiguiente vamos a ver nosotros un ejercicio de aplicación utilizando las fórmulas del sistema masa-resorte, tanto en serie como en paralelo, y sistemas mixtos. Muchísimas gracias.